Espero que se encuentren bien. Escuchamos de muchos de nuestros hermanos que necesitan nuestras oraciones por causa de enfermedad. Y me gustaría agregar también que estén orando por nuestro hermano Emilio Suárez, que el próximo martes, ¿verdad, hermano Emilio? El martes, Dios mediante, lo operan de cataratas. Así que estemos en oración por nuestro hermano Emilio también, para que el Señor dirija esa operación. La semana pasada, aquellos que estuvieron aquí en la mañana, yo no estuve, pero nosotros gozamos de un recurso que se llama Internet y de hermanos que se encargan de grabar estas predicaciones y luego subirlas a Internet para escuchar o para ver la predicación. Y yo esta semana pude ver la predicación del pastor Pedro del domingo pasado en la mañana y les animo a todos ustedes a que cuando por una razón u otra no pueden estar aquí, pues que se conecten por internet a ver la prédica, o si en la mañana el domingo no pueden, durante la semana se animen para que escuchen las prédicas de cada domingo y así puedan ser alimentados en la palabra del Señor. Pues el domingo pasado, aquellos que estuvieron aquí o escucharon la prédica, recuerdan que el pastor Pedro estuvo predicando acerca del tema de características o marcas de una iglesia vigorosa. ¿Y cuál fue la iglesia que él estuvo describiendo? ¿De qué iglesia fue que se concentró esta predicación? De la iglesia de Tesalónica. Y estuvimos escuchando allí distintas características, empezando como el apóstol Pablo daba gracias al Señor por esta iglesia cada vez que recordaba a los hermanos allí y recordaba su fe, recordaba su amor, recordaba la esperanza de estos hermanos. Pero el pastor Pedro también a lo largo de esta carta pudo señalar algunas de estas características que hacen que una iglesia sea vigorosa, que una iglesia sea saludable. Y yo creo que toda persona que es parte de una iglesia entiende que quiere estar en una iglesia saludable, quiere estar en una iglesia vigorosa. Pues alguna de estas características, de acuerdo a lo que yo pude apuntar, es que florece. Una iglesia vigorosa es una iglesia que florece en crisis. Es una iglesia que nada la detiene en su impulso de evangelizar. Es una iglesia de testimonio, es una iglesia que se mantiene firme en la esperanza. Y una vez más, al nosotros ver en las Escrituras una descripción de una iglesia como esta, yo creo que lo natural es que cada uno de nosotros deseáramos participar o pertenecer a una iglesia así. Y yo espero que nosotros estemos orando para que nuestra iglesia bautista cristiana sea realmente una iglesia que pueda presentar estas características de una iglesia vigorosa, de una iglesia saludable. Y yo en esta mañana, de una manera u otra, quisiera continuar con este tema. Lo único que ahora, en vez de nosotros en la mañana de hoy considerar una iglesia que se caracterizaba por ser saludable, que se caracterizaba por ser una iglesia vigorosa, yo quiero que en esta mañana nosotros consideremos una iglesia que el apóstol Pablo quizás no pudo ser tan espléndido en su salutación para con esta iglesia. Porque era una iglesia que, a diferencia de Tesalónica, que se conocía por su amor, por su fe, por su esperanza, esta iglesia se caracterizaba por un comportamiento carnal, por divisiones y pleitos entre los hermanos, por arrogancia, por orgullo, por un trato ligero en contra del pecado. Y aunque suene como un tanto deprimente el escuchar que el apóstol Pablo se esté refiriendo a una iglesia con estas características, hermanos, eso debe darnos aliento a nosotros. Porque esto significa que si una iglesia con estas características de orgullo, de pleito, de divisiones, de ligereza en cuanto al pecado, y el apóstol Pablo les exhorta y les enseña y les escribe para que sean una iglesia también, podríamos decir, vigorosa, eso significa que sea cual sea la condición en la que nuestra iglesia bautista cristiana
se encuentra, hay esperanza para nosotros. Y esa esperanza está en la palabra de Dios. Esa esperanza no está necesariamente en nuestras personalidades, o no está en nuestra edificación, o no está ni siquiera en que tengamos un presupuesto altísimo y que podamos gastar todo el dinero del mundo que nosotros querramos. No, la esperanza para que nosotros podamos tener una iglesia vigorosa, para que podamos tener una iglesia saludable, se encuentra precisamente en la palabra de Dios. Y luego de que el apóstol Pablo confronta a esta iglesia, que para este momento yo me imagino que ya muchos de ustedes saben que estamos hablando de la iglesia en Corinto, y les invito que vayan a la primera carta a los Corintios. No vamos al capítulo 1, sino que vamos a ir al capítulo 12. La primera carta a los Corintios. Luego de que el apóstol Pablo confronta y exhorta a esta iglesia por causa de su pecado, el apóstol Pablo le presenta un retrato de cómo debería verse una iglesia que no está dominada por el orgullo. Cómo debería estar funcionando una iglesia libre de divisiones y de chismes. El capítulo 12 de esta carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo utiliza una de las analogías preferidas que encontramos en el Nuevo Testamento para referirse precisamente a la iglesia, y es el cuerpo de Cristo. Y utiliza en este capítulo 12, en los versículos que estaremos enfocados en esta mañana, esta ilustración de cómo el cuerpo tiene muchos miembros y cómo todos estos miembros siguen siendo parte de un mismo cuerpo. Pues asimismo, la iglesia también, que es la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros, pero sigue siendo una sola iglesia. Así que al nosotros considerar estos versículos que vamos a leer, tengamos en cuenta que el apóstol Pablo puede estar hablándonos a nosotros, y no tanto que puede, sino que realmente nos está hablando a nosotros el Señor por medio de su palabra. Y si nosotros queremos tener una iglesia saludable, estamos preocupados por el bienestar de nuestra iglesia, estamos preocupados por el crecimiento de nuestra iglesia, debemos hacer caso entonces a lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero hoy, a diferencia de enfocarme en sentido general de la iglesia, yo quiero que nos enfoquemos en los miembros de la iglesia. Los miembros que componen una iglesia. Porque como bien nos recordó el pastor Pedro, no solamente el domingo pasado, sino en otras prédicas recientemente, cuando hablábamos acerca del templo y cómo el Señor Jesucristo limpió el templo, la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia ni siquiera es todo este recinto donde nosotros nos juntamos y parqueamos los carros y tenemos la escuela dominical y a veces venimos aquí a reunirnos, y muchas veces nosotros nos referimos a la iglesia como que vamos a la iglesia. No, nosotros sabemos también por medio de la palabra de Dios que la iglesia somos nosotros, la iglesia son ustedes. Porque la iglesia está compuesta por los creyentes. Cada uno de ustedes como miembros de la iglesia es lo que conforma a la iglesia. La iglesia entonces somos nosotros. Y una vez más, de manera específica, la iglesia es la suma de cada uno de sus miembros individuales. Así que si nosotros vamos a estar preocupados por el bienestar y por la salud y por el crecimiento de la iglesia, eso en cierta manera depende del bienestar, de la salud y del crecimiento de cada uno de sus miembros. Así que yo quiero que en esta mañana nosotros estemos leyendo en 1 Corintios capítulo 12, aunque vamos a tratar de abarcar del 12 al 26, nosotros vamos a leer en este momento
A manera de introducción, los primeros dos versículos, es decir, el 12 y el 13. Primera Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, dice allí la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros nos presentamos ante ti dándote gracias porque en tu palabra tú nos has dejado instrucciones, nos has dejado pautas, consejos para el bienestar y el crecimiento de la iglesia. Y no de una manera desinteresada, sino que todo lo contrario. Tú sobre todo, Señor, estás preocupado y estás interesado por el bienestar de la iglesia. Porque la iglesia no es necesariamente una entidad aparte o lejana, sino que, como vemos de manera clara en el Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es tan valiosa para ti, Señor, que tu Hijo Jesucristo dio su vida, derramó su sangre en la cruz para salvar, para redimir, para rescatar a la iglesia. Por lo tanto, Señor, nosotros vemos en tu palabra que ciertamente la iglesia es especial para ti y es un privilegio para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Es un privilegio para nosotros ser parte del cuerpo de Cristo, ser miembros de la iglesia. Y por lo tanto, Señor, rogamos que en esta mañana, por medio de tu palabra, cada uno de nosotros podamos apreciar el privilegio que tenemos de ser miembros de la iglesia. Y de manera especial el ser miembro de esta iglesia bautista cristiana, donde tú, en tu soberanía, en tu voluntad, nos has colocado. Así que, Señor, háblanos a nosotros, habla a tu pueblo, habla al cuerpo de Cristo representado aquí en esta iglesia bautista cristiana. Que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, podamos preocuparnos por el bienestar, por la salud, por el crecimiento de la iglesia. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Creo que todos nosotros, cuando estudiamos anatomía en naturales, en las clases de naturales, cuando estábamos en el colegio o quizás cuando estábamos en la universidad, hemos de una manera u otra podido apreciar lo complejo que es el cuerpo humano. Y quizás usted ha visto algún documental que precisamente habla del cuerpo humano y del funcionamiento del cuerpo humano, o quizás simplemente de uno de los órganos del cuerpo humano. Y realmente es impresionante el poder apreciar cómo todo nuestro cuerpo funciona. Y el hecho de que todos los miembros del cuerpo, huesos, músculos, venas, arterias, todos los órganos internos, que a veces uno ni siquiera sabe que existen, o si existen uno ni siquiera sabe para qué están ahí. Pero todas estas células, todas estas partículas que de una manera u otra conforman lo que es nuestro cuerpo. En la medida que nosotros contemplamos o en la medida que nosotros reflexionamos en lo que es el cuerpo humano, realmente es algo sorprendente. Y ni siquiera voy a profundizar desde el punto de vista de anatomía, que quizás los doctores conocen mejor y cómo se conectan todos esos órganos y cómo todos los músculos y todas las arterias y todos los huesos están combinados y funcionan de una manera perfecta, sino que el simple hecho de que usted esté aquí en esta mañana
y el que usted esté bien vestido y que usted esté peinado y que usted tenga su corbata bien arreglada o su vestido bien puesto, el hecho de que usted haya podido llegar aquí, eso da testimonio de lo grandioso y del buen estado en que está su cuerpo. Posiblemente nuestra hermana Mari no apreciaba lo importante y lo cómodo y lo bueno que es tener sus dos pies funcionando bien, pero ahora que uno de sus pies está enyesado, pues mire, ahora la cosa es distinta y valora más el funcionamiento de sus dos pies. Asimismo, cuando uno se lastima un dedo de la mano o un dedito de los pies, que le sale quizá una uña de esa que se entierra, que uno nunca la tiene pendiente hasta que se entierra. Uno no valora lo importante que es el bienestar de todo nuestro cuerpo, incluyendo esa uña que está ahí en nuestros pies. Y una vez más, nosotros nos sorprendemos del buen funcionamiento de nuestros cuerpos y que podamos estar aquí y que aún no es que en la casa se me quedó la mano porque no estaba lista, porque no se cortó las uñas de uno de los dedos y por eso se quedó. No, todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, todos nuestros órganos, aún nos pusimos de acuerdo para que en esta mañana pudiéramos estar aquí en la iglesia. Es posible que alguno de su cuerpo necesitara la ayuda de su papá o de su mamá, de su esposo o de su esposa para estar aquí, pero el punto es que usted, todo lo que es usted, está aquí en esta mañana. Y a nosotros considerar rápidamente y muy superficialmente el buen funcionamiento y la buena coordinación de nuestro cuerpo, qué bueno sería si la iglesia funcionara de esa manera. Y como ya he dicho y veremos en otros pasajes aquí más adelante, una de las ilustraciones o analogías preferidas para referirse a la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento es precisamente esta de el cuerpo y sus miembros. Y por lo tanto, entonces, nosotros al considerar, como hemos tratado de conectar el mensaje del domingo pasado al de esta mañana, si nuestra iglesia va a ser vigorosa, saludable, eso va a depender de que cada uno de nuestros miembros, cada uno de los miembros de nuestra iglesia pueda también encontrarse de forma saludable, creciendo, que pueda estar también en bienestar. Y por lo tanto, entonces, mi deseo en esta mañana para con todos ustedes que están aquí o aquellos que están escuchando o viendo en sus casas, es que cada uno de nosotros podamos considerar si verdaderamente somos miembros del cuerpo de Cristo. Si verdaderamente usted puede decir, yo soy miembro de la iglesia. Y antes de continuar, debo darle crédito a este librito, que en una ocasión, creo que el hermano Carlos Reed recuerda que lo utilizamos en la clase de membresía. Este librito se titula Soy miembro de la iglesia. Y el autor básicamente lo que procura es que los miembros de la iglesia puedan comprender, puedan apreciar lo que significa el ser miembro de la iglesia. Y precisamente ese es mi deseo para con ustedes en esta mañana. Si realmente nosotros entendemos lo que significa ser miembro de la iglesia. Y para eso entonces, quizás la mejor manera de nosotros poder desarrollar todo este texto es nosotros hacernos la pregunta, ¿qué significa ser miembro de la iglesia? Quizás muchos de ustedes inmediatamente lo que les viene a su mente es que un día ustedes aplicaron, llenaron una solicitud, la llevaron a la oficina, hicieron el curso de membresía y entonces llenaron esa solicitud y en una asamblea se aprobó que usted fuera miembro de la iglesia. Y sí, ciertamente eso es una formalidad, algo oficial, algo que nosotros como iglesia hemos establecido por razones de orden y que hasta cierto punto en las escrituras nosotros vemos que es bueno y que es válido que nosotros tengamos esa práctica. Pero
Significa que si ya mi nombre está inscrito en los registros oficiales de esta iglesia, ¿significa eso que ya yo soy miembro de la iglesia? Ya yo cumplí porque mi nombre está inscrito ahí en uno de los libros de la oficina de esta iglesia. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de las implicaciones? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios de manera particular con esto de qué significa ser miembro de la iglesia? Y creo que antes de nosotros responder esa pregunta, en los versículos 12 y 13 que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo nos explica a nosotros o nos introduce más bien a esta ilustración, a esta analogía de lo que de cómo el cuerpo humano con todos sus miembros representa o se iguala a lo que es la iglesia y todos sus miembros. Vemos en el versículo 12 una vez más la comparación de una manera muy clara. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Y el punto de este versículo es precisamente que nosotros podamos apreciar la conexión. Que así como como nuestros cuerpos tienen muchos miembros, así también Cristo, y de manera particular el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también tiene muchos miembros. Nosotros podemos seguir viendo en el versículo 12 cómo una persona puede entonces ser parte de este cuerpo de Cristo, cómo una persona se hace miembro de la iglesia. Una vez más, no es simplemente llenar con un requisito, llenar una solicitud y ya que mi nombre está inscrito en un libro que está por ahí en los archivos de la oficina, sino que mire cómo de acuerdo a la palabra de Dios uno se hace miembro de la iglesia. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y una de las primeras cosas que podemos apreciar aquí entonces en el versículo 13 es que ser miembro de la iglesia realmente no es algo que nosotros podemos pensar o limitar una vez más a una firma o a algo terrenal o algo físico, sino que de inmediato nosotros podemos apreciar que el ser miembro de la iglesia es algo que está en un ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque de acuerdo al versículo 13, dice aquí que por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser parte del cuerpo de Cristo? Que una vez más, este cuerpo de Cristo es la iglesia. Y para que nosotros podamos ver pasajes donde claramente, por si acaso alguno de ustedes no tiene eso bien claro, pero vayan conmigo, por ejemplo, al libro de Efesios. En Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, nosotros vemos cómo claramente el apóstol Pablo aquí se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y qué aclaración hace el versículo 23? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y así mismo en Efesios vemos otros pasajes, en el capítulo 5, versículo 23, y otros versículos más. En Colosenses 1:18 vuelve a repetir esta misma idea, que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, una vez más, a lo largo de todo el Nuevo Testamento y de manera particular con el apóstol Pablo, nosotros podemos ver cómo Dios se ha referido a la iglesia con esta ilustración, con esta analogía de que la iglesia viene siendo el cuerpo de Cristo. Y cómo entonces, de acuerdo al versículo 13, nosotros somos parte de este cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que una persona viene a ser miembro del cuerpo de Cristo, viene a ser miembro de la iglesia? Y para eso, yo sí quiero que vayamos y nos quedemos un poquito en Romanos capítulo 6. Vamos a ver los versículos a partir del versículo 3. En Romanos capítulo 6.
para que podamos entender a qué es lo que el apóstol Pablo en Corintios se está refiriendo cuando nos dice que por un solo espíritu o que por un mismo espíritu nosotros hemos sido bautizados en un cuerpo. Bueno, pues él se está refiriendo a lo que está hablando aquí en Romanos capítulo 6, a partir del versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios, hablando de cómo un pecador como estos corintios pueden ser parte del cuerpo de Cristo, pueden ser miembros de la iglesia, y él se refiere a que por un mismo espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Lo que él está haciendo referencia es a lo que Pablo explica aquí en Romanos capítulo 6. Ese bautismo del Espíritu. A veces nosotros escuchamos esta frase de que si hemos sido bautizados por el Espíritu, con el Espíritu, ¿qué significa esto de ser bautizados por el Espíritu? Algunas personas piensan como que eso es una segunda manifestación de la gracia de Dios y empieza a hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales, empieza quizás a hablar en lenguas o a hacer milagros, pero no, de acuerdo a la palabra de Dios, el bautismo del Espíritu, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en Romanos capítulo 6, se refiere a ese momento o a esa obra mediante la cual al nosotros poner nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo de Dios nos coloca en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso de que nos coloca en el cuerpo de Cristo? Bueno, note conmigo todo lo que nosotros participamos juntamente con Cristo por causa del bautismo, de acuerdo a lo que vemos aquí en Romanos capítulo 6. Dice el versículo 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo. Dice el versículo 5, fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, y así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de nuestro pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. En otras palabras, este bautismo del Espíritu lo que significa es que Dios en su soberanía y por su gracia, en el momento en que Él abre nuestros ojos a la gloriosa luz y verdad del Evangelio, lo que ocurre en ese momento es que Dios permite o obra en nosotros de forma tal que el sufrimiento de Cristo en la cruz, su padecimiento en la cruz, su muerte en la cruz, el hecho de que Él fue sepultado, el hecho de que Él fue plantado allí, el hecho de que Él fue resucitado y de que ahora vive, todo eso se aplica también a nosotros. Y la única razón por la que todo eso se aplica a nosotros no es porque a mí un día me crucificaron, no es porque a mí un día me sepultaron, no es porque yo literalmente un día salí de una tumba, no. Todo eso se debe precisamente a este bautismo del Espíritu Santo, donde Él me ha bautizado en el cuerpo de Cristo, de forma tal que todo lo que Cristo experimentó en la cruz, nosotros lo experimentamos, o más que experimentarlo, nosotros nos bendecimos con los resultados
de su sacrificio. De manera particular, como nos dice aquí el versículo 7 y 8, porque el que ha muerto, y les pregunto a ustedes que están aquí en esta mañana, ¿alguno de ustedes ya ha muerto? Algunos dicen sí, otros dicen no. Bueno, de acuerdo a la Escritura, si usted ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo, en otras palabras, si usted ha sido unido al cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios que usted ha muerto. Y de manera particular, dice en el versículo 6 que hemos muerto al pecado, de forma tal que como hemos muerto al pecado, también hemos sido justificados del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, ¿cuál es la promesa que tenemos? Que también viviremos con Él. En otras palabras, el bautismo del Espíritu, entonces, a lo que se está refiriendo es a ese proceso mediante el cual Dios nos une a su Hijo Jesucristo, de forma tal que nosotros podamos participar de su muerte, pero no solamente de su muerte, sino también de la resurrección y de una vida nueva. Así que a eso es que se está refiriendo este bautismo, y volvamos a 1 Corintios capítulo 12, a este bautismo que el versículo 13 nos está hablando, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo es el Señor Jesucristo. Es precisamente esa unión que tenemos con Cristo lo que garantiza nuestra salvación. Pero eso es una parte de lo que es la iglesia, eso es una parte de todo lo que podemos ir apreciando aquí. Porque el versículo 13 nos sigue diciendo, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, una de las cosas que podemos apreciar del final del versículo 13 es el hecho de, siguiendo con la ilustración, de que hay un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Y quién pertenece a ese cuerpo? Todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Todos aquellos que han creído en Cristo para que le perdone sus pecados, para que sean reconciliados con Dios y ahora puedan vivir para Dios. Y les pregunto en esta mañana, ¿quiénes de ustedes han creído de esta manera en Cristo Jesús? Levanten sus manos. ¿Ok? Una buena mayoría de ustedes. Por lo tanto, de acuerdo a la palabra de Dios, aunque ustedes no estén aquí en nuestros registros, de acuerdo a la palabra de Dios, ustedes son miembros de la iglesia de Cristo. Y entre paréntesis, con esto, no dejen de cumplir con la formalidad de nuestra iglesia. Aunque eso no sea lo que lo va a salvar, pero es parte del orden que nosotros tenemos y entendemos que bíblicamente eso es algo que el Señor espera que también podamos cumplir. Pero volviendo a esta realidad de que nosotros, al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, ahora somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, no quiero dejar de pasar por alto esto que estaba empezando a apreciar del versículo 13 al final. Dice aquí, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y esto nos habla una vez más de que hay ¿cuántos cuerpos? Un solo cuerpo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. ¿El cuerpo de quién es? El cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero ese cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, por una gran diversidad de miembros. Y esto debe llamarnos a nosotros la atención, en primer lugar, porque vemos aquí que el Señor no hace acepción de personas. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, precisamente lo que está presentando aquí la palabra de Dios es que no importa cuál sea tu raza, no importa de qué religión tú vengas, no importa cuál sea tu estatus social, no importa qué tan educado tú seas, tus logros académicos, no importa la cantidad de tus recursos. Si tú vienes a Cristo Jesús y pones tu fe en el Señor Jesucristo y tú participas juntamente con Cristo de su muerte y de su resurrección,
nos dice la palabra de Dios que tú también puedes ser parte del cuerpo de Cristo, que tú también puedes ser miembro de la iglesia. Así que si en esta mañana hay alguna persona que dice, no, es que yo no puedo ser miembro de la iglesia, no hay manera de yo encajar ahí. Déjeme decirle que el cuerpo de Cristo es un cuerpo muy diverso y que por lo tanto, no importa cuál sea tu trasfondo, no hay requisitos, no hay una calificación. Usted no está aquí aplicando para una visa para Estados Unidos o una visa para la Unión Europea. No, aquí lo único que usted necesita es poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero asimismo nosotros como iglesia, hermanos, aquí hay una aplicación para nosotros que ya somos miembros del cuerpo de Cristo. Y es que nosotros tampoco, si Dios no hizo acepción de personas con nosotros, nosotros no somos quien para hacer acepción de personas con otros. No importa cuál sea el trasfondo de esa persona. No importa si es una persona de escasos recursos, nosotros debemos predicarle el evangelio. No importa si es una persona que tiene muchos recursos y quizás nosotros estamos prejuiciados. No, la gente rica no quiere saber de Cristo. No, ellos necesitan del evangelio también. Ellos también, a pesar de todos sus recursos, es más, a pesar hasta que de ser políticos, ellos también pueden ser parte del cuerpo de Cristo. No importa si tú en el pasado fuiste un ateo, si tú fuiste musulmán, si tú fuiste lo que sea. Si tú vienes a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, tú también puedes ser miembro del cuerpo de Cristo. No importa cuál era tu pecado. No importa si tú eras un vago en tu casa que no hacías nada. No importa si tú eras un borrachón. No importa si tú eras un ladrón. Miren el testimonio que dio el hermano Richard de cómo estos presos en la cárcel, predicándosele a ellos, por la gracia de Dios, ellos han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando salen de la cárcel, se insertan en la iglesia. Tristemente nosotros escuchamos esta noticia de Orlando los otros días, de cómo una persona se metió a un bar o una discoteca que aparentemente su mayor público era de homosexuales. Y si bien es cierto que esto fue triste y doloroso, más triste y vergonzoso fue la reacción de algunos supuestos pastores cristianos que se alegraban de que eso ocurriera, como si ese pecado es lo peor del mundo. Pero no, el Señor, no importa una vez más si tú eres un borrachón, si tú eres un ladrón, si tú eres homosexual, si tú eres lo que sea, si tú eres un adúltero, no importa lo que tú seas. Seas judío, griego, esclavo o libre, a todos nosotros entramos a este cuerpo de Cristo, podemos ser parte de este cuerpo de Cristo, no porque somos mejores que nadie, no porque yo tengo mejores calificaciones que otra persona, sino que podemos entrar a ser parte del cuerpo de Cristo, podemos ser miembros de la iglesia por la obra del Espíritu Santo. Que no tiene que ver si tú eres blanco o tú eres negro. No tiene que ver si tú eres apenas un bachiller o tienes un doctorado. No tiene que ver con clase de pecado. No tiene que ver con nada de eso. En su gracia Dios salva a los pecadores. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí y que podamos ser miembros de la iglesia da testimonio de todo esto. Pero todavía no hemos empezado a responder la pregunta. ¿Qué significa esto de ser miembro de la iglesia? Hay tres cosas rápidamente que nosotros podemos apreciar en este texto. En primer lugar, le voy a enumerar las tres y vamos a ver cuánto tiempo tengo para poder desarrollar estos puntos. Pero en primer lugar, ser miembro de la iglesia significa que tú perteneces al cuerpo de Cristo. Y esto lo veremos en los versículos 14 al 19. Ser miembro de la iglesia significa que tú necesitas del cuerpo de Cristo. Y esto lo veremos en los versículos 21 al 24. Y en tercer lugar, ser miembro de la iglesia significa
que tú cuidas del cuerpo de Cristo. Y esto lo podremos ver en los versículos 25 al 26 y quizás hasta el 27 leamos. Pero en primer lugar, ¿qué significa esto de ser miembro de la iglesia? Ya hemos hablado de cómo es que podemos ser parte, cómo nosotros podemos llegar siquiera a ser miembro de la iglesia. Pero una vez nosotros somos miembros de la iglesia, ok, ¿qué implicaciones tiene eso para mí? Bueno, los versículos del 14 al 19, una vez más, el apóstol Pablo abunda en esta ilustración, en esta analogía, en comparar el cuerpo y sus miembros, el cuerpo humano y sus miembros con la iglesia como cuerpo de Cristo y nosotros los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo. Mire conmigo el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué? ¿Cuántos miembros hay? Muchos. Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Algo que podemos apreciar de estos versículos, una vez más, mire cómo el apóstol Pablo utiliza esta analogía, hablando de ojos, hablando de manos, hablando de oídos, hablando de pie, y más adelante utiliza otros miembros también del cuerpo para referirse precisamente a la diversidad de miembros que hay en un cuerpo humano. Asimismo hay una diversidad de miembros en la iglesia. Pero empieza diciendo el versículo 14, diciendo algo muy importante. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hay muchas personas, muchos miembros de la iglesia, que vienen domingo tras domingo de manera religiosa aquí a la iglesia. Y quizás no se han hecho sentir dentro de lo que es este cuerpo, de lo que es esta iglesia local. Y hay muchas razones por las que uno pudiera no hacerse sentir. Quizás porque piensa, mira, yo realmente no tengo mucho que aportar. O quizás, mira, hay otras personas que tienen como una personalidad o tienen un carisma o tienen unos dones impresionantes. Y ojalá yo ser esa persona o ojalá yo tener esas mismas cualidades. Y piensan que quizás hasta que no desarrollen esas cualidades de esa persona, pues entonces no deberían involucrarse. Sin embargo, hay algo muy importante que quiero llamar la atención unos versículos antes. El versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y note el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué nos enseña este versículo? Que solamente a los diáconos, los pastores, el Señor ha dado dones, el Señor ha dado cualidades para que puedan ser miembros de la iglesia, para que puedan tener algún tipo de función o de utilidad para la iglesia. ¿A quiénes dice aquí que se le ha dado para que sean miembros, para que pongan sus dones a utilidad en la iglesia? Dice el versículo 7, a cada uno. Eso significa que a ti, eso significa que a ti, eso significa que a ti, a cada uno de nosotros, si somos parte del cuerpo de Cristo, si somos miembros de la iglesia, si el Espíritu Santo de Dios ha obrado en nosotros, la palabra de Dios está diciendo que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado por lo menos un don para que utilicemos aquí en la iglesia.
Y por lo tanto, esa idea de que yo puedo venir aquí a la iglesia y sentarme y estar calladito y se acabó el culto y me voy por ahí y la iglesia para mí es simplemente venir religiosamente aquí y escuchar e irme, eso no va de acuerdo a la descripción de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que es un miembro de la iglesia. Y note una vez más que aquí no estamos como metiendo un poquito de presión para aquellos que sí firmaron, para aquellos que sí son parte. No, no. Aquí estamos hablando de todo aquel que se considera cristiano, de todo aquel en el que el Espíritu Santo de Dios ha obrado. Todos, dice la palabra de Dios, a cada uno el Señor le ha dado por lo menos un don. ¿Para qué? Para que sean útiles en el beneficio y en el crecimiento de la iglesia. Pero ese aspecto de utilidad realmente es algo que el capítulo 14 trata más a fondo. Aquí en el capítulo 12, el hecho de que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado por lo menos un don para que pongamos a funcionar en el cuerpo de Cristo, y el hecho de lo que el versículo 14, 15 y 16 nos dice a nosotros, mira, como dice el pie, mira, como yo no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y el punto es que el hecho de que el Señor nos ha colocado en su cuerpo y nos ha dado por lo menos a cada uno un don, por lo menos en este capítulo el énfasis de esto es para que nosotros entendamos que pertenecemos a la iglesia. Tú y yo, si somos creyentes, si el Espíritu Santo de Dios ha obrado en nosotros, tú y yo pertenecemos a la iglesia. Yo creo que todos nosotros sabemos, conocemos lo importante que es tener este sentido de pertenencia. La mayoría de nosotros valoramos nuestras familias y valoramos pasar tiempo con nuestra familia porque cuando estamos con ellos nosotros entendemos, no es que yo pertenezco a esta familia, yo soy miembro de esta familia, mis hermanos, mis hermanas están ahí, mis padres están ahí, mis primos están ahí y yo encajo aquí en esta familia. Nosotros vemos como muchos jóvenes, adolescentes, niños hoy día recurren a esto de las pandillas, recurren a esto de las gangas en Estados Unidos y en muchas otras partes, incluso hasta en nuestro propio país, precisamente porque no tienen un sentido de pertenencia. Sin embargo, cuando están con esos otros jóvenes que piensan igual que ellos, que hacen lo mismo que ellos, aunque saben las consecuencias negativas de asociarse con esos jóvenes, el hecho de que tienen allí un sentido de pertenencia, eso los impulsa a ellos a participar de lo que haya que participar. Y hermanos, el Señor a nosotros nos está dando un sentido de pertenencia a la iglesia al darnos a nosotros, a cada uno de nosotros, repito, por lo menos un don, una función para que nosotros desarrollemos aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Una vez más, el pie dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo. La oreja dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quizás no se han involucrado más en la iglesia y en distintos ministerios de la iglesia? Porque quizás ustedes piensan, no, mire que yo todavía no he llegado y es que yo no estoy capacitado o es que yo no soy como fulanito. No, el Señor lo que nos ha enseñado, volviendo al versículo 12 y 13, es que hay un solo cuerpo y ese cuerpo tiene una cabeza. ¿Es el cuerpo de quién? De Cristo. Pero dentro de ese cuerpo de Cristo que está trabajando junto, que se está moviendo junto, hay una diversidad de miembros. Y el tema es que nosotros no tenemos que procurar hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos ha dado a nosotros algo para nosotros, algo particular para nosotros contribuir aquí en nuestra iglesia y de manera particular en nuestra iglesia bautista cristiana.
Así que, ¿qué significa esto de ser miembro de la iglesia? En primer lugar, significa que tú tienes ese sentido de pertenencia. De que, óyeme, yo soy parte de este cuerpo de Cristo. Yo soy parte de esta iglesia local. El Señor me ha dado a mí dones, el Señor me ha dado a mí características, el Señor me ha dado a mí habilidades necesarias para el buen funcionamiento de esta iglesia. Y por lo tanto, yo sé que yo pertenezco aquí. Te pregunto en esta mañana, ¿tú te sientes así? Y más que si tú te sientes así o no, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que tú puedes sentirte de esta manera. Porque realmente si tú eres miembro de la iglesia, en el sentido de que el Espíritu Santo te ha colocado dentro del cuerpo de Cristo, tú tienes ya toda la capacidad, tú tienes ya todo lo que Dios te va a dar a ti, este don, por lo menos ese don del que habla el versículo 7, para que tú puedas sentirte como que, óyeme, verdaderamente yo encajo aquí. Versículo 18, y esto una vez más nos lleva a nosotros a considerar quién está detrás de todo este proceso. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios es quien está detrás de haberte traído a ti a esta iglesia. Dios es que te ha colocado aquí en esta iglesia. No es por accidente que tú estás aquí. No es por coincidencia o casualidad de la vida. No, mira que yo vivía por aquí y de repente vi que construyeron este templo aquí, esta iglesia aquí, pues entonces yo me mudé para acá. No, no, no. De acuerdo al versículo 18, quien está detrás de todo esto, quien está detrás de armar este muñeco, de armar este cuerpo de Cristo, es Dios. Y si Dios te ha colocado a ti aquí, hermano, es para que tú tengas ese sentido de pertenencia aquí, para que tú puedas desarrollar ese sentido de pertenencia aquí, junto a los hermanos que están a tu lado. Y una vez más, es Dios que te ha colocado. Dios no está cometiendo errores. Y eso debe llevarnos a cada uno de nosotros, ya sea que por una razón u otra nos mudemos o ya sea que estemos considerando irnos a otra iglesia o quedarnos aquí en esta iglesia. Recuerden, ¿quién es que coloca en la iglesia? Es Dios. Por lo tanto, no soy yo que me da la gana de venir a esta iglesia este día o otro día me voy para otra iglesia y voy saltando de iglesia en iglesia hasta donde yo me sienta más cómodo. No, recuerden, una vez más, que en su soberanía Dios te ha colocado aquí, por lo pronto. Y si por alguna razón tú te vas a mudar a otra iglesia que pudiera ser en los planes del Señor, tú tienes que estar seguro de que no es por tu propia voluntad, sino de que es Dios que te está colocando en otra iglesia. Pero mientras tanto, hermano, hermana, considera y piensa, óyeme, ¿por qué Dios me ha colocado aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga aquí? Si vamos a ser miembros de la iglesia, nosotros tenemos que tener este sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia lo vamos a poder apreciar en su mayor esplendor cuando nosotros vemos que, mira, Dios me ha colocado aquí de manera soberana. Dios es que me ha capacitado a mí para estar aquí. Es Dios que quiere que yo cumpla con una función determinada aquí en la Iglesia Bautista Cristiana. Por lo tanto, si en esta mañana o por un mes, un año, varios años, tú has estado asistiendo aquí a la Iglesia Bautista Cristiana y tú te consideras que ciertamente eres un creyente y tú esta mañana has entendido que el ser creyente o cuando tú pusiste tu fe en Cristo no es solamente un asunto de etiqueta de que ahora yo soy cristiano, sino que es un asunto de que Dios por medio de su Espíritu ahora te ha colocado
en el cuerpo de Cristo. Te ha colocado como un miembro de la iglesia de Cristo, que tú perteneces aquí. Y por lo tanto, se supone que como miembro de esta iglesia, tú debes tener algún tipo de función aquí. Y no estoy hablando necesariamente que tú llegues a ser un pastor o que tú llegues a ser un profesor de escuela dominical o que tú llegues a ser un diácono o lo que sea. No, el punto es, y este capítulo 12 más adelante habla de los dones de la iglesia. ¿Sabes tú cuál es tu don? ¿Le has preguntado tú a algún hermano maduro que te ayude a ti? Mira, hermano, ¿cuál tú crees que es mi don espiritual? Por medio de la palabra de Dios y por lo que Dios ha ido obrando en tu vida, ¿qué tú podrías considerar que es tu don? Pero el que tú no sepas cuál es tu don, que eso no te detenga tampoco para tú sentirte parte de esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque lo importante es que nosotros estemos dispuestos, que nosotros nos pongamos a la disposición de Dios, que es quien nos ha colocado aquí en esta iglesia bautista cristiana para que nosotros podamos ejercer nuestro don, para que yo pueda tener ese sentido de pertenencia. Hermanos, aunque faltan otros 2 puntos, yo quiero realmente terminar con este punto y quiero animarles a ustedes a que consideren si realmente ustedes se sienten que pertenecen aquí a la iglesia bautista cristiana. Una vez más, el Señor es quien los ha colocado a ustedes aquí. Y el hecho de que ustedes no sean como fulano o como fulana no significa que ustedes no pueden servir para la iglesia. Como decía el pie, mira, como yo no soy mano, entonces yo no soy parte del cuerpo. No. Tú eres mano, el otro es pie, el otro es oreja, el otro es boca. Cada cual es miembro del cuerpo de Cristo. Y de una manera u otra puede tener ese sentido de que no, es que yo pertenezco a esta iglesia. Y pertenezco no porque yo pagué un dinero o no porque me lo recomendó fulanito, sino pertenecen porque Dios los ha colocado aquí. Así que yo les animo a ustedes, hermanos, en esta mañana, a que consideren si realmente ustedes entienden que pertenecen a esta iglesia bautista cristiana. ¿Qué los detiene a ustedes de involucrarse más? ¿Qué los detiene a ustedes de participar más? ¿Qué los detiene a ustedes para que puedan contribuir con lo que sea que Dios le ha dado a ustedes? Porque recuerden, el mismo que los ha colocado en esta iglesia bautista cristiana, ese mismo les ha capacitado a ustedes también para servir y para sentirse parte y sentirse que pertenecen a esta iglesia. Quizás, como ya les he dicho, es que ustedes entienden, mira, yo no me siento capacitado. Bueno, pues acérquese a uno de nosotros, los pastores, los profesores de escuela dominical, los diáconos, para ver cómo nosotros podemos enseñarle más y podemos enseñarle mejor la palabra de Dios para que usted pueda ponerse a la disposición del Señor y funcionar aquí en la iglesia, porque de eso es que se trata, que todos somos miembros de la iglesia y de manera particular en nuestro contexto de esta iglesia bautista cristiana. Y el Señor lo que quiere es que nosotros, que ustedes se sientan como que, óyeme, no es simplemente yo venir aquí los domingos de la mañana, sino que yo soy parte integral del buen funcionamiento de este cuerpo, porque yo soy parte de este cuerpo, yo pertenezco a este cuerpo. Sin mí, literalmente lo que la palabra de Dios está diciendo es que sin el funcionamiento de uno de ustedes, la iglesia no está bien. No, que yo quiero ser el corazón. Bueno, no todos pueden ser el corazón. Que quizá usted es esa uña que se entierra cada rato. ¿Y qué tan importante es que podamos tener bien saludable esa uña? Y en la medida que usted cumple con su rol, usted está contribuyendo con el bienestar, con la salud, con el crecimiento de la iglesia bautista cristiana.
¿Qué impide que tú puedas sentirte que perteneces a la Iglesia Bautista Cristiana? Acércate al pastor Pedro, acércate a mí. Y si hay algo que como que te está molestando en la iglesia, si hay algo que óyeme, por esta razón u otra razón, por eso es que yo como que no me he involucrado más. Hermanos, díganoslo a nosotros. Acérquense a nosotros. Si usted no nos lo dice, no hay manera de que nosotros podamos saberlo. Y lo interesante, ¿verdad?, de esta analogía del cuerpo humano es precisamente cómo todos estos nervios están conectados, interconectados, de forma tal que si se cae un blow encima de esa uña pequeñita de mi cuerpo, inmediatamente yo me doy cuenta de que hay un problema. Y la idea es que así mismo también nosotros podamos estar interconectados y que usted pueda acercarse a nosotros, usted pueda acercarse a otro hermano, para que podamos realmente vivir con esta experiencia de que realmente nos sentimos que pertenecemos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ser miembro de la iglesia significa que yo entiendo que yo pertenezco a esta iglesia. Sea mano, sea ojo, sea pie, sea uno de los cabellitos, lo que sea que el Señor me haya colocado a mí para el buen funcionamiento de esta iglesia, eso es valioso, eso es importante y eso hace que yo pertenezca a esta iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros realmente ver las cosas de una manera bíblica y no conformarnos simplemente con yo venir aquí y sentarme e irme como si nada hubiera pasado, como si ya por eso yo cumplí con mi cristianismo. No, el ser miembro de una iglesia significa que yo soy parte integral del funcionamiento día tras día de esta iglesia. Y quizás algunos de ustedes están aquí en esta mañana y no son creyentes y por lo tanto no son parte de la iglesia y les gustaría experimentar ese sentido de pertenencia, ese gozo que uno puede experimentar dentro de la familia cristiana. Bueno, pues como hablamos al principio, eso es posible cuando el Espíritu Santo de Dios obra en nuestros corazones. Eso es posible cuando nosotros podemos apreciar y valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando nosotros creemos en Cristo para salvación, el Señor nos da también el privilegio de ser parte, de sentir que pertenecemos a esta iglesia. Amén de la gran bendición de que Él nos salva, de que Él nos perdona de nuestro pecado y nos garantiza una vida eterna junto con Él. Desde ya podemos ir disfrutando de la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo, de pertenecer a la iglesia de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros reconocemos que ciertamente es un privilegio el que nosotros tenemos de poder ser parte del cuerpo de Cristo, el ser miembros de la iglesia. Y para que esto sea posible, Señor, tu Hijo Jesucristo derramó su sangre en la cruz para rescatar, para salvar a personas pecadoras como nosotros, que estábamos desesperadamente necesitados de la salvación de Cristo. Y de todo ese trasfondo, de toda esa diversidad, ahora tú nos colocas en un solo cuerpo. Ahora, Señor, tú nos colocas en el cuerpo de Cristo, para que en medio de nuestra diversidad nosotros podamos servir a un solo Dios, a un solo Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, que en esta iglesia bautista cristiana nosotros podamos estar procurando el bienestar, la salud de nuestra iglesia, pero en la medida que cada miembro entiende lo que significa ser miembro de una iglesia y que pertenecemos a este cuerpo de Cristo y que por lo tanto debemos involucrarnos en el cuerpo de Cristo. Que esto, Señor, resulte en que tu nombre sea glorificado por medio de nuestra iglesia. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.